Ya hemos dejado unos minutos de cortesía. Son las 4 menos, o digo las 4, las 7:43, no sé cómo lo veis. Sí, perfectamente para empezar, si te parece, Mercedes. Pues Vamos. muy bien, sí. Bien, pues es un placer presentarte en este Ateneo de nuevo. Mercedes, bienvenida. Mercedes de Francisco Vila es psicoanalista, una colega muy estimada por todos nosotros y por la enseñanza que siempre nos trae cuando la escuchamos. Mañana también estará en el Seminario del Campo Freudiano. Ella es coordinadora del Instituto del Campo Freudiano en España, analista, miembro de la Escuela Lacaniana, miembro de la Asociación Mundial. Quiero destacar su producción escrita, ¿no? Sobre todo 2 libros, y uno del que hablaba Enrique hace un momento, ¿no? Un nuevo amor, y el otro en femenino singular. Si vemos en la página de Mercedes las categorías por género, Mercedes, de lo que más hablas es del amor. Entonces, el título que nos has dado para el día de hoy es Amores traumáticos, con esas interrogaciones que han bailado de un lugar a otro. Y que, bueno, decías hace un momento, no pasa nada, vamos a ver por qué no pasa nada en ponerle o quitarle el tono de la interrogación o de la afirmación a la cuestión de los amores traumáticos. Invitamos a todos a que leáis a Mercedes de Francisco porque es un placer leerla y también escucharla, así que vamos ya a darle la palabra. Y Mercedes, ¿estás en tu casa? A por ello. Bueno, muchas gracias, Ángela. Encantada de estar aquí, bueno, de esta manera, ¿no? Que nos hace más cómodo por un lado, pero por otro ya sabemos que algo se pierde. En todas las cuestiones algo se pierde. Entonces, bueno, es muy curioso lo del baile de las interrogaciones, porque también para mí fue un baile. Yo primero empecé poniendo amores traumáticos, después lo puse con interrogación. Después en mi archivado también hubo un baile y lo quité, en uno estaba archivado con interrogación y en otro sin interrogación, lo cual quiere decir que ya el texto está marcado por este baile. Y además lo que voy a plantear es un poco eso, es esto, ¿no? Bueno, yo en primer lugar voy a empezar a hablar un poquito de la cuestión del trauma, en plan muy sencillo, ¿no? Pues también como era el Ateneo, yo también pensaba, ¿no? que se dirigía como la otra vez a un público muy amplio, pero bueno, a nadie nos viene mal recordar las cuestiones más sencillamente de la cuestión analítica. Entonces, primero que nada quería marcar que el trauma es una cuestión de una experiencia singular, en primer lugar, ¿no? Porque es en una experiencia singular donde nos quedamos sin recursos, impactados, donde no acuden las palabras en nuestro auxilio y el cuerpo se ve afectado de una manera u otra o de una forma u otra. Generalmente por los tópicos psicológicos y por la degradación incluso a nivel social de los conceptos psicoanalíticos, se ha instalado en la opinión común, ¿no?, como una prevención contra el trauma. A los niños no hay que traumatizarlos, se dice. Casi siempre para intervenir, no intervenir o ver qué hacer con los niños, se insiste en no hay que traumatizarlos. Entonces es evidente, hay como una prevención frente al trauma, como si el trauma tuviera una carga de negatividad en sí mismo. Entonces es evidente que la diferencia, ¿no?, hay una diferencia evidentemente entre una intencionalidad, ¿no?, para con los niños o con los adolescentes o con los jóvenes de dañar, de abusar, ¿no?, de violentar, y otra cuestión muy distinta es la cuestión del trauma en psicoanálisis, ¿no? Es decir, que lo específico del trauma en psicoanálisis que se ha ido degradando en esta idea. No hay posibilidad de que una vida humana exista sin esas marcas traumáticas singulares de cada uno. Es decir, eso no es posible. Es
decir, cuando alguien diga, si alguien piensa que puede haber un humano sin nada traumático, que desde el punto de vista freudiano y lacaniano y psicoanalítico puede olvidarse de esto, ¿no? Y que además esas marcas traumáticas se conectan con los síntomas de nuestra vida. Es decir, que lo traumático, por tanto, tiene una función, una característica fundamental, que es que no se puede generalizar. Esto también es muy importante. Es decir, el trauma no es generalizable, es singular e inigualable y diferente para cada sujeto, como ya he dicho al principio. Es decir, por tanto, cuando hay situaciones catastróficas o cuando hay experiencias devastadoras provocadas por la naturaleza o por los otros, por los semejantes, en esos hechos, es decir, cuando hay violencia, guerras, ataques, violaciones, bueno, y todo tipo de cuestiones que ya sabemos, en esos hechos, en esos malos encuentros, en eso azaroso, hay que buscar lo que para cada uno resultó traumático, que no es el hecho en sí mismo, porque esto también es muy importante, no es el hecho en sí, no es el hecho en sí mismo, ¿no? Más allá de lo terrible, ¿no?, que ocurrió, de lo que todo el mundo puede estar de acuerdo y objetivamente, uy, qué terrible lo que le pasó a ese señor, más allá, o a esa señora, más allá de eso, eso no es lo que realmente importa desde el punto de vista psicoanalítico, sino lo que importa es lo que despertó eso en cada sujeto y cómo esto conmovió su cuerpo de una u otra forma. Es decir, Freud nos habla, cuando nos habla del ombligo del sueño, también nos habla de un núcleo patógeno, ¿no?, de una experiencia en la infancia, en general de las más tempranas, donde encontramos lo que en términos lacanianos sería el entrecruzamiento entre las palabras y nuestra experiencia de goce en el cuerpo. Es decir, esa excitación, ese susto, esa angustia, ¿no?, que nos hace presente en nuestro cuerpo, como eso que tenemos y que nos es extraño a la vez. Es decir, que es algo donde, en esa experiencia traumática, es algo donde hay algo de la palabra que toca el cuerpo y a la vez donde el cuerpo se presenta para nosotros como algo importante que nos conmueve y nos lo hace presente y extraño a la vez. Porque nadie tenemos una relación que no sea de extrañeza con nuestro propio cuerpo, en un punto. Una extrañeza y llevamos nuestro cuerpo y tenemos nuestro cuerpo, porque tenemos un cuerpo, pero no tenemos una relación armónica con ese cuerpo. Y lo vemos en cada momento y cada paso de nuestra vida. Entonces, algo de lo que es algo de lo que nos tenemos que apropiar. El cuerpo es algo de lo que nos tenemos que apropiar. Y además nos apropiamos de él, pero inconsistentemente. Nunca se confundirá del todo con nuestro ser, nuestro cuerpo. Aunque decimos, ¿no? Nunca podremos, ¿no?, atraparlo con nuestro ser. Cuando decimos soy así, soy asao, o cuando decimos, sí, eso está ahí. Y además no podemos tener todo el tiempo el sentimiento de la presencia del cuerpo, porque eso es un poco insoportable. Por eso cuando aparece esto, ciertamente uno de los fenómenos con los que aparece esto muy fundamentalmente, ya sabéis cuál es, ¿no? ¿Qué afecto nos trae el cuerpo en una presencia fundamental? La angustia. Y eso no sabemos que no es tan difícil no es tan fácil de soportar, ¿no? Esa experiencia del cuerpo a través de la angustia, donde evidentemente la angustia es uno de los elementos más difíciles clínicamente de tratar. ¿Por qué? Porque
porque lo que se presentifica fundamentalmente es el cuerpo. Y ahí no hay muchas palabras con la angustia. Es todo un trabajo hacer, pero no hay muchas palabras cuando aparece la angustia. Entonces, bueno, estos momentos fundantes de nuestras vidas, esto que decimos, ¿no? Estos momentos primeros, son traumáticos, ¿no? Es decir, para Freud ya, desde el primer momento para Freud son traumáticos, porque nos muestran la insuficiencia, porque en esos momentos queda clara y patente la insuficiencia de lo simbólico, de los significantes, de las palabras y de la escritura para nombrarlos. Es decir, que es el momento donde nos enfrentamos a esa insuficiencia. Porque en esos momentos se deja entrever una resquebrajadura, una herida, una abertura, un agujero. Y a la vez, ¿no? En términos de Lacan, los términos que nosotros usamos lacanianos, en eso se deja ver en esos momentos traumáticos un imposible, un real. Por tanto, ¿pero qué pasa con esos momentos traumáticos? Que a la vez esos momentos dejan marcas, inscripciones, que esto es lo interesante, no son solo momentos traumáticos, en este sentido de mostrar esta llancia, esta abertura, esta herida y esta insuficiencia de la palabra y de la escritura para decir, sino que hay un resultado, hay una inscripción. En términos freudianos, inscripción, en términos lacanianos, marcas que inauguran la repetición. Entonces, haciendo un pequeño excursus, yéndome un poco a Walter Benjamin, ¿no? Me voy a referir a Walter Benjamin porque me parece interesante en este sentido que he dicho antes, que he empezado a plantear de que ningún trauma es general, ningún trauma responde a ninguna generalidad, sino que es muy singular. Walter Benjamin se refiere en un magnífico texto que os recomiendo si no lo habéis leído, que se titula Experiencia y Pobreza. Son unas paginitas, pero son cuando alguien escribe unas paginitas que son magistrales, ¿no? Que en esas paginitas uno encuentra muchas respuestas a muchas cuestiones. Os lo recomiendo, he visto que en Amazon lo venden y que por 17 euros se tiene ese librito. Yo lo tengo metido con otros artículos, muy viejo, pero os lo recomiendo firmemente. Donde nos enseña que la Primera Guerra Mundial fue de un impacto impresionante, que fue una guerra donde el horror se presentificó de una manera tremenda, porque la técnica y el armamento había llegado a unos niveles que hizo que eso fuera un desastre, y los combatientes, impactó de tal manera en los combatientes que cuando ellos volvían de la guerra, mostraban su incapacidad para contar nada de lo acontecido. Es como si hubieran quedado sin palabras, mudos frente a todo eso que vivieron. Entonces él señala ahí que no pudiéndose apropiar de lo ocurrido, en ese horror, no pudiéndose apropiar de lo ocurrido en ese horror para ver lo singular e íntimo que había tocado en ellos, porque ese horror había sido general, pero no lo singular e íntimo que había tocado en ellos, lo que pasaba es que se empobrecía, se volvía pobre el relato. Esto me parece algo de un nivel muy importante. Y esta época, a pesar de que no parece que estemos tan cerca, eso era 1900, la Primera Guerra Mundial termina en el 18, ¿no? Si no recuerdo mal, o bueno, por ahí. Esta época, ¿no? En esa pobreza del relato, ¿no? Sigue presidiendo la época, no solo en ese momento, sino ahora. Hay una pobreza del relato. Vivimos rodeados, por ejemplo, de impactos permanentes, de shock, de cosas que ocurren impactantes, de imágenes, de catástrofes, de guerras, y ya estamos acostumbrados y anestesiados a ver una y otra vez espectacularmente cosas terribles en la televisión, de lo que ocurre, sobre lo que ocurre, pero ¿qué produce eso?
por eso decía antes también lo de la pandemia y la anestesia. ¿Qué produce eso? La anestesia. El shock produce la anestesia. No produce el relato. Es decir, que cuanto más impresiones terribles, cuanto más horror, cuanto más suma del horror para nosotros y más visión de ese horror y más vivencia de ese horror y más estar inmersos en ese horror, por eso no vamos a poder salir con un mejor relato o con un relato nuestro más íntimo. No. Eso lo que nos va a producir es esta cosa narcotizada, una anestesia, una cosa anestesiada frente a estos acontecimientos excesivos, ¿no? Y hará que la experiencia nuestra sea más pobre. Por eso se titula Experiencia y pobreza. Es decir, que el relato no se puede hacer de lo que a uno le ocurre, hace que no haya una experiencia, que se empobrezca la experiencia. Es decir, una experiencia se empobrece en cuanto no hay narración, ¿no? Y cada vez el relato queda más reducido. Si lo veis, entre los jóvenes, el relato cada vez, no todos evidentemente, queda más reducido a la jerga de las interjecciones, de los signos y de los emoticonos. Y ya es el ejemplo máximo el Facebook, los WhatsApp, etc. Sin embargo, según esto que venimos diciendo, solamente cuando una vivencia es traumática y deja una marca, es ahí cuando la intentamos transmitir. Esto es ahí cuando da lugar a lo verdadero. Es decir, que en este punto del shock y de la impresión y de la anestesia, no hay marca. No hay relación del sujeto con la marca. Está totalmente perdido frente a eso, que es lo que está pasando en muchas ocasiones con los jóvenes. Por eso, cuando llegan al analista, una de las funciones del analista es ir encontrando, en las entrevistas preliminares que eran tan importantes para Lacan, encontrando los puntos donde el sujeto va a ir pudiendo relatar y pudiendo rescatar algunas de esas marcas. Es decir, pudiéndole hacer partícipe. Y además, cuando leí esto de Walter Benjamin, me pareció curioso que mientras que Walter Benjamin planteaba esto de la guerra, de la Primera Guerra, es también ahí cuando nace el psicoanálisis. Es también ahí cuando Freud inventa el psicoanálisis, en esa época. Entonces, bueno, quizá el psicoanálisis viene a ser ese lugar para rescatar eso traumático, eso de esas marcas, eso del relato, y darle todo su valor a ese relato. Bueno, ¿y qué encontramos a lo largo de nuestra vida en nuestras experiencias traumáticas? Porque claro, dijimos que que Freud hablaba de unas primerísimas experiencias traumáticas, incluso alguna primera fundamental, pero luego seguimos teniendo experiencias traumáticas. Entonces me podéis preguntar, bueno, entonces, ¿no hay más? ¿Por qué hay más? Bueno, en esas otras experiencias traumáticas que tenemos a lo largo de la vida, lo que ocurre y lo que hay de cierta repetición es que en esas experiencias nuevas traumáticas se hace resonar o resuena aquel acontecimiento primero. Aunque parezca que es muy alejado en el tiempo e incluso en las características. Porque es interesante, ¿no?, que ahí nosotros, ¿no?, nos enfrentamos a la imposibilidad, lo que hemos dicho antes, de nombrar el encuentro de la palabra con nuestro cuerpo. Hay un encuentro, por un lado, de la palabra con nuestro cuerpo, como os decía antes, pero por otro lado se pone de manifiesto la imposibilidad de ese encuentro. Y entonces ese acontecimiento que nos dejó en la intemperie, porque generalmente es un acontecimiento que nos deja en la intemperie, y que abre el camino de algo posible con el relato, ¿no?, es lo que se pone en juego en estas nuevas experiencias traumáticas. Se vuelve a resonar. Entonces, ¿qué nos plantea Lacan muy claramente y muy interesantemente? Cuando hemos dicho antes que lo traumático no es el hecho,
sino lo que resuena de esto nuestro particular y singular que nos ha ocurrido en ese hecho. Que no se repite el hecho traumático, se repite el nudo que ahí se produjo, el anudamiento que ahí se produjo. Un anudamiento que se instaló para nosotros y que lleva, por un lado, la marca de la imposibilidad de la relación sexual y, por otro, una escritura del síntoma. Esto es un poco enigmático, pero bueno, ya esto lo vamos viendo. El encuentro traumático, entonces, no se enfrenta a que no hay relación sexual, como decíamos antes, y con esto irrepresentable para el inconsciente, que es de lo que hablaba Freud, que es la manera freudiana de decir no hay relación sexual, ¿no? Y que a la vez deja huella. Es decir, que Freud ya hablaba de no hay representación de la muerte, no hay representación del acto sexual en el inconsciente, no hay tiempo para el inconsciente, pero sí hay inscripciones. Eso ya Freud lo decía desde el principio y Lacan retoma eso, ¿no? Lo extrae y lo lleva a su formulación de no hay relación sexual. Entonces encontramos la huella que una y otra vez querrá ser dicha y escrita. Porque esa huella que sí que es posible, esa huella que sí que se escribe, es decir, no, hay algo que no se escribe, pero hay una huella que sí que se escribe, querrá ser escrita. Y tendrá como saldo algo que no dejará de escribirse, que es lo que llamamos el síntoma. Ese tono inconfundible de lo sintomático de nuestra vida, ese tono inconfundible de nuestro funcionamiento en la vida, ese tono inconfundible de un eje que atraviesa nuestra vida. Por ejemplo, con lo que ha dicho Ángela de que uno va a mi página web y encuentra sobre todo el rubro del amor, pues ahí hay algo evidentemente de mi historia, incluso de mi origen, del día en que nací, que marca, que deja una huella en la cuestión de la vida, ¿no? Y que hace que una y otra vez yo misma diga, caramba, otra vez hablando del amor, ¿no? ¿No? Pero bueno, ahí estoy, sigo en ello. Entonces, desde esta perspectiva, entonces, por eso digo que lo de la interrogación y la no interrogación, ya veis por dónde voy. Desde esta perspectiva, ¿el amor qué sería? ¿No? El amor y lo traumático serían redundantes. No hay amor que no tenga que ver con lo traumático, ya que el amor es una suplencia de lo traumático. Pues ahí donde en el despertar de la sexualidad se produce el encuentro entre los cuerpos, nos enfrentamos a un no saber qué hacer frente al amado. Es un momento donde se reedita este punto de no saber y quedar un poco en esta intemperie. Que hay una frase de Cortázar, que no la voy a decir bien, pero que es maravillosa, cuando dice: algunos creen que las eligen y no saben que el amor es como cuando te parte un rayo en mitad de un lugar. ¿No? Entonces, como claro, si se cree que uno elige, cree que uno lo controla, lo domina, ¿no? Y en realidad es algo que ¡pum!, ¿no? Ocurre así. Por tanto es eso, ¿no? Te sientes que no sabes qué hacer, no se sabe qué hacer frente a eso. Pero no se sabe qué hacer en la adolescencia ni nunca, ¿eh? Ojo. No vayamos a creer que la experiencia, que a lo largo de los años, que cuando uno es mayor, peor todavía, porque encima es más complicado por otra cosa. Entonces, no se sabe qué hacer de ninguna manera. Eso es un no saber también estructural. Es decir, eso no se arregla nunca. Entonces, nada de lo instintual, de lo que suponemos y lo que la psicología llama instintual, que para nosotros está más que perdido, que ya lo planteaba así Freud, que para otros seres vivos les orienta, para nosotros no nos orienta en absoluto. Y entonces el malentendido, por tanto, y el desencuentro presidirá nuestros lazos amorosos. Es decir, malentendido y desencuentro a la vez será nuestro lazo amoroso. Y el registro de lo simbólico y lo imaginario con el que contamos
no nos hará saber cómo comportarnos. Es decir, no sabremos cómo comportarnos frente al amor. Solo tenemos a mano, como dice Lacan en algún momento, un saber equivocado. Esto me parece muy interesante. ¿Qué quiere decir un saber equivocado? Bueno, lo dejo así como una cosa un poco enigmática que ya se verá. Porque un saber equivocado, dice Lacan, tenemos a mano un saber equivocado que se ampara en el amor. Entonces, bueno, frente a este agujero que decíamos, frente a este vacío, frente a este enjambre de palabras que tenemos, con las que contamos, pero que nunca encontramos la que vendría a nombrar definitivamente la cosa, los humanos construimos un fantasma. Construimos un fantasma. Salvando las distancias, porque no lo llamo así Freud, pero en términos, me permito decir que en términos freudianos hay una realidad psíquica, ¿no? Diferente del real lacaniano o diferente de lo que decía Freud de la realidad. La realidad psíquica, decía Freud, y en los dos textos más interesantes sociales de Psicología de las Masas y Malestar a la Cultura, la realidad psíquica y la realidad objetiva no se corresponden. Entonces, y Lacan que dice, el fantasma, no, nuestra realidad en la que vivimos cada uno es fantasmática. Es decir, que cuando decimos, no, es que la realidad, cuando viene el paciente y dice, no, porque es que se da cuenta que es que lo que a mí me pasa realmente es que en el trabajo me pasa esto, entonces no tengo dinero, no tengo tiempo, no todo. Todo eso que alude el analizante a una realidad objetiva, en realidad está queriendo escabullir la realidad psíquica o nos está mostrando su realidad psíquica y es el analista el que no se puede dejar engañar creyendo en una realidad objetiva. El analista no cree en una realidad objetiva, no hay realidad objetiva, hay realidad psíquica, hay realidad fantasmática. Pase lo que pase en el mundo. Porque como decía Freud, es muy interesante esto, decía Freud, que los sujetos, para satisfacer sus pulsiones, agarran del mundo lo que sea para componer la cosa para que esa satisfacción se produzca. Y eso es lo que es el fantasma. Tienes el mundo, ocurra lo que ocurra, tú vas a coger el trocito que te conviene para satisfacer tu pulsión. Esto ya lo decía Freud de esta manera. Y es de ese Freud del que Lacan, ¿no?, trae esta cuestión de la realidad fantasmática. Es decir, que está el fantasma, están esas realidad fantasmática, esa fantasía que está compuesta de nuestras inclinaciones pulsionales, entremezcladas con palabras e imágenes, que a manera de sostén nos permite dar un marco a nuestro comportamiento. Es decir, que fija de alguna manera una escena, unas palabras, una cuestión de una imagen, y que con eso queremos ver si podemos abordar pues, al otro, ¿no? Podemos hacer ese lazo. Entonces, ya terminando, para que luego podamos charlar, porque ahora podamos charlar, ¿por qué la poesía y la literatura entonces está plagada de relatos, ¿no?, sobre el amor? ¿Por qué no son importantes las condiciones que contornearon nuestro primer encuentro? Y también son importantes para el análisis. Yo las pregunto muchas veces y uno se sorprende. ¿Qué es eso irrepetible que solamente es posible en la vida con algunas personas, no con muchas? ¿Por qué hay amores que atraviesan años, avatares y circunstancias? ¿O hay amores fulgurantes que serán para el sujeto una huella indeleble? Bueno, todas son preguntas que se han hecho los poetas, los literatos y que nos hacemos nosotros y los humanos en general, ¿no? Entonces hay conexiones que con el otro, que esto es una diferencia que plantea Lacan para pensar las condiciones por las cuales uno se encuentra con otro, ¿no? Entonces dice que hay una conexión con un otro con el que se encuentra uno, con el otro con el que se encuentra uno, que no es que por un lado está un elemento azaroso y por otro lado está que es con ese porque hay una conexión
de algo, de una cuestión que tiene que ver con el inconsciente. Entonces dice que hay conexiones, por un lado Lacan dice que hay conexiones que se sostienen fundamentalmente en una pantalla, en esta pantalla del fantasma, en esa construcción, es en esa realidad fantasmática, pero que si quitamos ese velo que recubre ese escenario, lo que encontraremos serán las marcas de nuestro exilio de la relación sexual, esas huellas nuestras singulares que rodearon ese momento de no hay relación sexual. Y esos significantes, esas letras que más nos acercan a ese agujero, a ese no hay, y que comprometen nuestro cuerpo, porque por algo son importantes, porque comprometen nuestro cuerpo, porque le afectan, eso que además desconocemos y de lo que no queremos saber nada, que eso es a lo que vamos a ir en un análisis, eso es lo que vamos a ir trabajando hasta llegar en un análisis a atisbar algo de eso, ¿no? Y luego está eso, está esa realidad fantasmática con la que nos podemos encontrar con el otro, conectar en relación con el otro, pero está que caído ese velo, el amor se sostiene en el encuentro de esas marcas. Ese que no enmascara la imposibilidad de la relación sexual, en el que será más digno de ser vivido y al final nos permitirá acercarnos es un amor, si está más marcado por la conexión de las marcas del exilio de la relación sexual, el encuentro, nos acercará más a lo singular de nosotros mismos a través del otro. No nos hará liarnos con esa cosa fantasmática y un poco de que todo se mezcla ahí. Y es por ello, es decir, que está más es un amor que es más la conexión de esas letras alrededor de ese agujero, ¿no? Y es por ello que no hay amor que no se sostenga en el trauma, como decíamos, por el hecho mismo de ser seres que hablamos, ¿no? Como decimos. Entonces, bueno, por eso realmente los amores son traumáticos. Luego pueden ser más dañinos unos que otros, pero todos están conectados con este trauma como un elemento principal de nuestro encuentro del cuerpo con la palabra. Bueno, ya está. Ahora podemos charlar. Gracias. Gracias, Mercedes. Podemos abrir los micros y podemos ir tomando la palabra. Todos los amores traumáticos, Mercedes, todos. Yo no he dicho todo, procuro evitar el todos para, ¿no? Por eso digo, los amores son traumáticos en este sentido, ¿no? Sí, porque el trauma se sostiene en esta cuestión, ¿no? El trauma es siempre, como diría Freud, sexual. Tiene que ver con como decía Trotsky, me sale Trotsky, ¿no? Tolstoy. Decía Tolstoy, a pesar, dice, de todos los catástrofes naturales, de todos los dramas de la vida, ¿no? De todos los horrores que es justo de lo que hablaba antes, que puedan ocurrir en la vida, dice, lo que más angustia al hombre son los problemas son los problemas del esta lo tomé, me parece, en mi libro de Un nuevo amor, justamente. Son los problemas del lecho, de la cama. ¿No? Entonces, es interesante, ¿no? Como lo que más angustia al hombre, lo que más le sumerge en la angustia más así, es esto, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo hay algo que es traumático en el amor mismo. Pero no se confunde, ¿no? El amor no es el trauma, no digo que amor y trauma sean iguales, no. Digo que hay una base del trauma para que se produzca el amor. El amor es algo que, por eso he traído esto, hay un saber equivocado
por tanto que no tenemos un saber para encontrarnos con el otro, por tanto eso es lo que nos supone lo traumático, que no sabemos qué hacer con el otro, ni con nosotros mismos en eso, y ese saber equivocado, Lacan dice, se ampara en el amor, se cubre con el amor. Por tanto, más bien es que hay una conexión muy clara entre cualquier amor y el trauma. No es que el amor sea el trauma. ¿No? Mercedes, te puedo preguntar una cosa. No sé si... Perdón, está Enrique. Enrique. Bueno, no, no sé cómo lleváis la coordinación. Da lo mismo, Fernando, pregunta ya después. Bueno, yo le quería preguntar, porque me ha gustado mucho esa referencia a la falta de experiencia, a que no es una cuestión de falta de experiencia, porque se supone que las personas experimentadas en los líos amorosos experimentan los mismos sufrimientos y dolores, lo que García Márquez llamaba los sustos del amor, ¿no? Me ha gustado mucho esa referencia. Lo que García Márquez llamaba, perdón que no te entendí. Márquez decía, lo dice ahí en No he venido a decir un discurso, dice que toda la novela del siglo XIX podría ser leída como lo llama los sustos del amor. Todos aquellos sustos que nos llevamos todos los días con me querrá. Qué lindo. Me llama. Pásanos la referencia, ya me interesa leerlo. Sí, Ángela tiene el libro, creo que es muy bonito porque es cuando García Márquez da discursos, pero el libro le titula por uno de los discursos que se tituló No he venido a decir un discurso, cuando le piden que haga un discurso. Vale, pues lo compraré, no he venido a decir un discurso. Está en Mondadori. Y digo que me entronca la idea tuya muy buena ahí de que no es una cuestión de experiencia. Primero porque se carga todas las doctrinas que nos llueven de que lo que hay que hacer poco más o menos como una suerte de cursillos de amor o hacer... o sexología. Sí, la sexología, efectivamente, ¿no? Todo eso, ¿no? Y entronca con otra cuestión que siempre me ha preocupado mucho, que es los enamoramientos infantiles, ¿no? Cómo los niños sufren verdaderamente y desplazan ese sufrimiento en cualquier otro síntoma, aparentemente, y lo desplazan sencillamente porque se han encontrado con algo del orden del enamoramiento, ¿no? Algo de lo que muy poca gente habla, ¿no? Y los adultos se olvidan de lo mal que lo han pasado cuando se han enamorado en la edad infantil, ¿no? Me entronca porque se ven las dos posiciones. Las personas mayores que dicen, no espabilo, siempre me hacen lo mismo, no, otra vez. Sí, la creencia en la madurez. Sí. ¿No? Como que se llegaría a una madurez en estos campos, entonces llegaría un momento en que uno sería maduro y entonces tendría ese saber. Eso es una falsedad. Eso es porque con eso nos recubrimos para no saber nada, para no querer saber nada de cuál es ese elemento que nos ha puesto a nosotros contra las cuerdas. Y ahí estamos en un desconocimiento problemático, porque ese desconocimiento nos hace perder la posibilidad de encontrar alguna invención para poder encontrarse con el otro y tener un amor más digno, que es lo que vengo a decir, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que hay algo de esto que es un problema en sí mismo, ¿no? Creer en esas cosas generales, en esa cosa de la experiencia, en esta cosa de la sexología, pues voy a ver si con una técnica lo voy a arreglar, ¿no? Estos problemas que tengo con el encuentro sexual con el amado, pues, o con la amada, o entre dos hombres, mujeres, da igual, ¿no? Hay algo de esta creencia en eso que es por no aceptar que no, primero, que no sabemos qué hacer con el amado, y segundo, no entendemos por qué nos ocurre lo que nos ocurre y lo desconocemos, pero a la vez nosotros tenemos un saber en eso que se pondría en juego en un análisis, porque nadie va a venir a decírnoslo, porque no lo sabemos nosotros, pero de alguna manera lo sabemos. Es un saber equivocado que tenemos, pero con ese saber nuestro singular, que tiene que ver con esas marcas y con lo que hemos construido alrededor de eso y con ese momento,
con eso, si llegamos a eso, si trabajando en un análisis, porque hay que trabajar, llegamos a eso, podremos inventar algo. Inventar, porque tampoco te vamos a encontrar una técnica de una vez por todas. Inventar. Porque luego en todo esto que no he nombrado, como otras veces sí, está la contingencia, ¿no? Entonces, pero toda contingencia se convierte en una escritura sintomática porque se conecta con el núcleo traumático. Que eso es lo que plantea Freud en sus términos de otra manera, ¿no? ¿Por qué las contingencias se convierten en repetición? Y Lacan dice, cuando uno con la contingencia hace, ¿no? Cuando elige a una, no se encuentra con una mujer o con un hombre, con un amado, y dice, y es un encuentro contingente, ahí por un momento se suspende la imposibilidad, dice, y lo quiere hacer que dure, es decir, lo quiere hacer necesario, dice en sus términos que está usando, quiere hacer que dure, dice, escribirlo una y otra vez, esa contingencia, por tanto deja de ser contingencia y pasa a ser síntoma, una escritura, dice, suerte con ese fatal destino, no, suerte con ese, ¿no? Como diciendo, suerte con ese drama, ¿no? ¿No? Pero no lo dice, creo, yo como lo leo en el contexto que lo dice es con un poco irónico, ¿no? Fatal destino en el sentido de escribir, ¿no? De volver al punto, ¿no? De esa escritura, de esas marcas de uno que le van a llevar por un lado o por otro. Ayer en una persona que vino, primeras entrevistas y en segunda entrevista hay un momento que habla de algo familiar y de algo que le pasó, enumera varias cosas y al pasar dice, bueno, con el hombre que estuve no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, me pareció curioso, ¿viste? Nosotros los psicoanalistas lo único que hacemos es escuchar. Como dice Lacan, somos unos lectores del texto, de lo que dice, leemos un texto en lo que dice el otro. En las palabras que son dichas por el analizante, leemos como si fuera un texto. Entonces es como que lo escuché más bajito, ¿no? Estaba dicho que cuando uno... Y dije, por cierto, eso de que has dicho al pasar, y bueno, de ahí surgieron cuestiones con respecto a este encuentro, y una de las cuestiones fue que tenía el mismo síntoma que el padre. Entonces, bueno, ya hay algo que se pone en marcha ella misma dijo, bueno, te va a parecer, como diciendo, te lo traigo como un regalito, te va a parecer curioso, pero le pasaba esto. Entonces digo, vale, ¿no? Y me reí. Digo, bueno, lo has dicho tú, ya, yo no tengo nada que decir, ¿no? Ya hay una marca, no sabemos, pero por lo menos hay una marca, por lo menos edípica. No digo que sea la traumática, es la primera, pero por lo menos edípica, ¿no? Entonces es interesante cómo uno va haciendo ese trabajo. Sí, querías hablar, ¿sí? Preguntar. Enrique, sí. Voy a ello. Tenemos tiempo, ¿verdad, Ángela? ¿Sí? ¿Un poquito? Vale. ¿Hasta qué hora es, perdón? Son 1:30 ahora mismo, 8:30. ¿Hasta qué hora es? No sé. Hasta que queramos, entiendo, no... Bueno, yo seré muy rápido. Bueno, que entiendo que ser elogioso a veces parece de mal gusto, porque parecen así palabras vacías, pero bueno, yo quiero decir que tu intervención yo creo que ha sido estupenda. Cualquiera que lo haya escuchado con cierta atención y con el oído fino, pues se dará cuenta que has dicho pues, cosas que tienen mucha miga, ¿no? Yo te quería preguntar, voy muy al sitio, ¿no? Yo te quería preguntar relación entre el amor y una cierta mentira, ¿no? Me estaba acordando de también una conferencia que nos dio en el 2019 Manuel Fernández Blanco, que se titulaba pues lo viejo y lo nuevo de la vida amorosa,
Y él ahí nos decía que el amor es aliado de la ignorancia, ¿no? Y nos decía también que no es una pasión lúcida y que el odio era más lúcido que el amor, ¿no? Porque el odio siempre iba más, entre muchas comillas, a la verdad que el amor, que era un poco mentiroso. En relación con esto, el otro día, Ángela, si te acuerdas, citamos una cosa del libro este de El árbol de los sueños de Gustavo Martín Garzo, que dijimos que nos parecía el gran tratado desde la literatura del amor que se ha hecho últimamente en la literatura española. Y me gustaría leerte una cosita para que tú me dijeras algo, esta relación A entre ver, el amor, sí, ¿no? se llama El árbol de los El sueños. árbol de los sueños, sí, de Gustavo Vale, Martín pues lo Garzo. voy a comprar. Perdonadme que lo voy a anotar, porque luego me Vale. olvido. O me lo Bueno, manda Te lo mando, Ángela después por WhatsApp. te lo mando. Entonces, simplemente hago esta cita y tú, si esto te lleva a alguna reflexión, pues nos lo dices. Ojalá, si no, fíjate cómo quedo. Sí, adelante. Dice él que, bueno, el protagonista, uno de los protagonistas, está hablando con una compañera de universidad, ¿no? Con la que todo el día está. Y entonces dice, un día lo comenté con ella, dice, si nos pasamos juntos todas las horas del día y siempre nos decimos la verdad, le pregunté extrañado por qué nunca nos hemos enamorado. Y ella, que mucho más lúcida, dice, pues quizás será por eso, porque entre nosotros solo ha habido verdad y los amantes necesitan mentirse. Quería que comentaras algo en relación con esto del amor, la mentira, el secreto, la transparencia que está ahora en todos los sitios. Nos lo tenemos que contar todo, nos decimos todo, nos abrimos la cabeza, el corazón y exigimos al amor. Bueno, me gustaría deciros una cosa, porque en los diarios de Chirves, que son fantásticos y os lo recomiendo, el otro día hacía una pregunta ante esta vigilancia de su amante que estaba en París y decía: ¿hasta dónde tiene derecho el amor? Ahí lo dejo. Vale, me lo ponéis fácil, me lo ponéis muy fácil. La preguntita difícil, Bueno, claro, yo he querido llevar justamente sacar al amor del engaño fantasmático. Es decir, he traído las dos posibilidades. El engaño tiene que ver con esta manera fantasmática de conexión con el otro. Sería el engaño, esto que traías de ¿no? Que decía Manuel Fernández Blanco, de verdad, ¿no? El amor engañoso, el odio menos engañoso, ¿no? Hay menos velo en el odio que en el amor, ¿no? Entonces, el amor está más cubierto por esa cuestión fantasmática, por ese velo del fantasma, ¿no? Es curioso cuando hay momentos donde el sujeto, incluso en análisis, ¿no? Se produce un tiempo donde el mismo analizante, y uno lo escucha, interviene, pero no interviene hasta donde puede intervenir, con un corte, con un subrayado, donde el sujeto, no hace mucho, con una paciente, el sujeto traía las cosas como le convenían para seguir manteniendo, ¿no? Velado ciertos aspectos de su partener. Porque si no, eso iba a llevarle a confrontarse con si quería seguir con él o no. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando el partener de repente, en un acto un poco salvaje, la deja de, como vamos a comer la ensalada, pero en realidad, bueno, en vez de comer la ensalada, cojo el petate y me marcho, en ese momento se produce ese corte tal, ella puede empezar a nombrar todo lo que estaba velado hasta ese momento. Vamos, todo lo que ya había sustraído un poco de la cuestión, aunque no estaba sustraído del todo porque yo lo había escuchado, pero que lo enmascaraba, ¿no? Es decir, que hay algo del amor. Entonces, por eso digo que una cosa es el punto de estar sostenido el amor en esa cuestión del velo fantasmático, y otra cosa es el punto de la cuestión de las marcas estas que conectan con lo imposible. No es lo mismo cuando está uno conectado desde ahí que desde el otro lado, porque desde ahí
tú vas a poder encontrar la singularidad del otro y no quererla rellenar de tanto escenario, ¿no? Es decir, hay algo de... Entonces, por eso el respeto, lo de Chirves cuando dice hasta dónde, ¿no? Chirves, que en una época fue amigo mío, a los 20, cuando yo tenía 19 años, que tenía una librería en la calle Tutor. Y era amigo de mi pareja en ese momento. Entonces, lo conocí muy joven. Cuando dice él, hasta dónde el amor tiene derechos, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el amor en sus derechos con el otro? ¿No? Entonces, en realidad, el punto de mayores derechos, ¿no? Todas las pasiones que se juegan en el amor son así, los celos, ¿no? Eso es evidente, eso no deja de estar. Pero lo que sí que hay ahí en juego es, bueno, si tú tienes una relación más con lo imposible, con las marcas de la imposibilidad del encuentro, y a la vez con la posibilidad, vas a poder capturar algo de ese... No voy a decir respeto, porque no es la cuestión de respeto, porque a veces no se puede ser respetuoso tampoco, aunque se esté en ese punto de reconocer la singularidad de las marcas del otro. Porque el otro con sus marcas singulares puede estar yéndose ¿no? a lo peor. Y si uno lo ama, pues a lo mejor hace algo, porque eso es otro tema, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace ahí uno? ¿Cómo interviene o cómo está? Ahí está cuestión. Por eso Lacan habla del discurso analítico como un nuevo amor en este sentido, ¿no? Donde se escucha la marca del otro singular y se interviene en relación a esa marca, ¿no? Sin juzgar, sin idealizar, sin pedirle algo que no puede dar, ¿no? Hay algo de esta cuestión. Y lo que sí que es verdad que los amantes necesitan mentirse, en esto de los amantes necesitan mentirse. Lacan pasa de creer lo de la mentira, el engaño y más la idea ortegasiana, que además la saca de Stendhal, la cuestión de la idealización, la cristalización, etcétera, todo lo vemos con esos ojos, y lo que era una pequeña rama de un árbol se convierte en esas luces brillantes ¿no? ¿Os acordáis la metáfora que usa Stendhal, que luego retoma Ortega y Gasset, ¿no? La cristalización de las estalactitas, ¿no? Se pone todo brillante, una rama de un árbol normal y corriente, se pone brillante. Bueno, es un poco, lo necesitamos para vivir, un poco de brillo, tampoco es cuestión de que no pongamos un poco de brillo. Otra cosa es que ese brillo, nos quedemos tan atrapados en ese brillo que ese sea el punto de conexión con el otro. Entonces, hay ese punto donde si nos quedamos con esa fascinación y ese brillo, lo que ocurre es que el otro desaparece. No estás con el otro. En el otro con minúscula, ¿eh? No estás con ese otro, con sus síntomas y su singularidad. Estás con lo que tú le has puesto de los cristalitos brillantes al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que Lacan llama en un momento dado, siendo muy brutal, la sucia mezcolanza de los fantasmas. Estás con tu fantasma que pones en el otro y lo usas ahí y el otro te usa a ti. Que no es lo mismo que cuando tú estás viendo la rama del árbol, mirando esa singularidad de esa rama del árbol y queriéndolo, sin dejarte llevar por los oropeles de los brillos, porque esa es otra cuestión. Y ahí está la referencia de Lacan a Zazi en el metro, ¿no? Cuando dice Zazi en el metro, bah. En italiano se llama fanculo, ¿no? Váyase usted a la mierda, ¿no? Es decir, la que manda, dice Lacan, los semblantes a la mierda, ¿no? Por eso muchas veces se confunde a muchas mujeres que tienen esta posición con mujeres masculinas, y no es lo mismo. La mujer más aparentemente femenina puede hacer de hombre muy, muy estupendamente.
Pero bueno, eso ya me metería en otro terreno, ya me estoy yendo a otro campo, pero me parece que en este sentido es verdad bueno, que un poquito de, como hablábamos con mi querida amiga Rosa María Calvez, que ya no está aquí en el mundo, desgraciadamente, que eso también es otro tipo de amor, el amor de la amistad. Como hablábamos con ella, hablábamos mucho de estas cuestiones, un poco, le decía yo, bueno, un poco de recubrimiento de brillo hay que ponerle, Rosa, porque ella era más bien de sacar cualquier brillo, era más bien de quitarle el brillo rápidamente a la cosa de ir a la cuestión, con lo cual yo me llevaba estupendamente con ella, porque a mí eso me va bien por mis cosas, aunque sintomáticamente es muy distinta a ella, pero eso me iba bien con ella, lo podía llevar y además me encantaba, pero claro, le decía, pero igual, de vez en cuando un poquito de cristalitos, Rosa, un poquito de cristalitos. Pero me parece que es interesante este punto. Nos reíamos mucho porque nos decíamos muchas cosas, hablábamos de lo humano y de lo divino. Y bueno, y me parece que este punto del engaño y de los cristalitos, pues bueno, pero sin creérselo, jugando a ello. Jugando a ello. Y el odio, bueno, no será engañoso, pero la verdad, muy buenos resultados no sé si tiene. ¿No? Yo tengo una pregunta, si tenemos tiempo. Sí, ¿no? Por mí sí. Muchas gracias por el espacio. Podemos ponerlo a las 9, ¿no? No sé qué parece. Perfecto, muy bien. Yo había estado, lo que pasa es que no sé muy bien cómo formularla, pero me viene dando vueltas el tema del poliamor, en especial porque lo escucho mucho en la adolescencia, que es básicamente con alguna de las personas con las que trabajo, y quería saber qué opinas como de ese tipo de relaciones que están intentando ellas y ellos construir. Yo es que en este sentido, es decir, no me he puesto a estudiar el tema de lo que se va escribiendo con profundidad, pero como he trabajado mucho esta cuestión del amor en el sentido de los ensayos, literatura, ¿no? de los textos de un tipo y otro, llevo muchos años dándole a esto vueltas y también he leído muchas cosas de las literaturas nuevas con respecto a novelas que surgen, por eso cuando ha dicho Enrique que El árbol de los sueños era como un testimonio, ¿no? Era como un texto del amor fundamental en este momento, me lo quiero anotar porque me lo quiero leer, ¿no? Estoy muy en eso. Yo aquí sería un poco sarcástica, sería un poco tipo mi amiga Rosa, que bueno, algún punto en común teníamos, porque si no, no hubiera habido esa gran amistad, alguna conexión había, que es este punto de que a mí el poliamor me parece que entra dentro de esas categorías que hay nuevas, que son más viejas que nada. Es decir, hay categorías nuevas que se dicen ahora con otros nombres que son muy antiguas, que son demasiado viejas. Incluso que hay cosas fundamentales, como es las que he querido yo transmitir hoy de la cuestión del amor, que siendo que atraviesan las épocas, son siempre novedosas. Entonces, ya partiendo de esta idea, a mí lo del poliamor me parece una estrategia, como decía, no sé, me parece que era Enrique, una estrategia de la época para llevar la transparencia a todo y que todo sea un desastre. Por ejemplo, me parece que Will Smith, bueno, uno de estos actores, de estas cosas que te saltan en el Facebook, que son como el Hola, pero en cosas de famosos, y estás ahí viendo para ver las noticias y cosas y de repente te saltan. Bueno, y alguna vez leo, no sé si era Will Smith o alguno de estos, que decía que había estado con su mujer, que habían hecho esta cuestión de la relación abierta, no lo llama poliamor, lo llama relación abierta, da igual, y dice que no se lo recomendaba a nadie. Dice, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, más allá de eso, que no es una cuestión moral, es decir, amores, es decir, amantes, y un amor, ¿no?, de esposa o matrimonial, o entre comillas, como quieras llamarlo, de pareja, y amantes, ha habido toda la vida.
Es decir, que si se considera que amor había en los... o decir la canción, la famosa copla de cómo puede un hombre querer a dos mujeres a la vez y no estar loco, o la quería porque ella es la madre de mis hijos y la otra no sé qué. Bueno, eso es loco. Degradación. ¿Perdón? Amor loco se llama la canción. Eso, amor loco. Es la degradación de la vida amorosa que plantea Freud, ¿no? Que estudia en su momento. Entonces, a mí la cuestión del poliamor me parece que es esto, que es una manera como de buscarla. Por otro lado, con esta cosa del poliamor, tenemos una relación que empieza con estas condiciones, este contrato, somos poliamorosos, podemos estar con las personas que nos surjan, el amor es poli, es decir, vamos a encontrar muchos amores. Yo lo dudo. Una cosa es que haya muchos encuentros y posibilidades de encuentros y relaciones que te gusten y con los que puedas tener encuentros sexuales y estás estupendo y yo qué sé. Y otra cosa es el amor. Otra cosa es una experiencia amorosa. Y esas me parece que nunca son muchas. Nunca son muchas porque dejan, bueno, o si son muchas, no es una cuestión de cantidad, como antes decía Jonathan con respecto a los números de las personas que estaban, no es una cuestión de número, ¿no? Es una cuestión de que la experiencia toque el cuerpo de una manera determinada. Y esas me parece que no hay muchas. Entonces yo creo que ahí lo que es más bien es un intento de transparencia y de que todo quede contratado de antemano y que como va a surgir la infidelidad y se sabe, pues ya de antemano lo ponemos en juego y nos lanzamos a ver qué pasa con eso. Pero vamos, eso no nos va a quitar ni el sufrimiento, ni los celos, ni nada de nada, y fijaros que yo, bueno, en mi texto, si lo habéis leído algunos, si os acordáis, cuando yo hago todo el trabajo sobre Tolstoy, que es muy interesante en este sentido, una de las cosas que digo es que el hecho que ellos pactaron desde el primer día en mostrarse los diarios, y se lo mostraban diariamente, cada diario que llevaba cada uno, donde aparecía toda la verdad, ¿no? Como le pregunta Garzo a su amiga, ¿no? Nosotros que nos decimos toda la verdad, ¿no? Entonces fue algo, yo digo en el libro, con respecto a Tolstoy, que eso fue el veneno de su matrimonio, ¿no? Esa transparencia entre ellos dos, de mostrarse los diarios el uno al otro, donde sus cuestiones más íntimas las leían del uno del otro, y incluso sus deseos más contradictorios con el uno, con el otro, a ella que no le gustaba que él le reclamara mucho sexualmente, y que incluso mucho no le gustaba, que lo hacía por él, que él estaba todo el tiempo interesado en la relación sexual, pero que luego le pasaba no sé qué. Todo eso fue verdaderamente introduciendo un veneno en la relación que fue al final terminó dañándola de forma definitiva, aunque duró montones de años, ¿no? Pero esa se fue dañando hasta llegar al último momento donde Tolstoy se va, desaparece, incluso se muere en ese viaje de expulsión, que es como una especie de exilio que él toma, ¿no? de la relación con esta mujer, que está marcado, por ejemplo, por una elección impresionante. Ese sí que es un ejemplo, fijaros que no me acordaba para decir hoy, de cómo la primera escena traumática en el primer encuentro amoroso de él de adolescente, puber, es el que marca la elección de su mujer. Y también deja marcado lo que va a ser la historia con su mujer, ¿no? Porque en realidad Tolstoy estaba enamorado de la madre de su mujer, de puber, ¿no? Entonces, al cabo de cuando él es un poco mayor, se casa con la hija. Entonces, bueno, todo eso, una madre que él le rechazó, que eligió al otro, guapo, frente a él, feo. Ese texto que yo tomo y el trabajo que me tomo ahí, tiene muchos de los condimentos de lo que he hablado hoy, en este sentido. Entonces, yo creo que también esto del poliamor responde a una cuestión muy neoliberal
ya se va a pasar la moda. Creo que es una moda que ha influido también en relación con las reivindicaciones feministas, que me parecen bien, pero que creo que implica una confusión. Y aquí también citaría a mi amiga de nuevo de confundir lo serio con las minucias, ¿no? Lo que son minucias, como estas cuestiones, con lo serio, ¿no? El problema no es que haya poliamor, el problema es que a ver si hay amor. El problema es a ver si hay amor, a ver si somos capaces de amar a alguien. Y bueno, y ya no te digo nada si es sin cristalitos, como decíamos, si es sin cristalitos, como decíamos antes, ¿no? Amar a alguien sin el brillo de la cristalización de la que habla Stendhal. Bueno, eso verdaderamente, hablaba con Raffaele, que hice un congreso con él, Raffaele Pinto, un especialista en Dante, un hombre muy interesante, un filólogo, hablaba con él de estos temas y porque hicimos una jornada sobre lo que no sabemos del amor y ahora haremos otra cuestión en Madrid y hablaba con él y decíamos esto, es un arte, ¿no? Que termina siendo un arte poder estar con otro de esa manera, ¿no? Amar al otro sin ese velo. Muy bien. Muy bien, Mercedes. Yo creo que abrimos los micrófonos, por favor, para todos y esto se merece un aplauso. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Pues nada. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Muy bien. Hasta Pues, mañana. gracias a todos. Todos. Chao. Adiós, Mañana chao. seguimos. Chao. Chao a Chao, todos. gracias. Adiós. Chao. Mercedes, te pasé los libros, ya los tienes en el WhatsApp, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Beso. Mañana nos vemos. Hasta mañana, chao. Te veo estupenda, ¿eh? Estoy muy bien, ya me ves, muy contenta. No, pero te veo además guapísima y estupenda.